consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Soy Pato Manque y esta es La Próxima Estación. Pueden ser los lugares con las más bajas temperaturas del planeta, la radiación más alta y quizás la ausencia completa de agua. Estos son los ambientes extremos. Parecen completamente inhabitados, pero por ejemplo en el desierto de Atacama o la Antártida existe una muy diversa y rica vida microbiana. Para hablar sobre esto hemos invitado a la doctora Nicole Trefort. Mi nombre es Nicole Trefort, soy profesora asociada de la Universidad Mayor y además directora de los programas de doctorado de la universidad. Partí estudiando microorganismos en ambientes extremos a través de un proyecto del Instituto Antártico Chileno. Ese proyecto me permitió ir por primera vez a la Antártica y me enamoré del tipo de preguntas que me podía hacer y desde esa mirada de búsqueda y de conocimiento llevado bien al límite. Chile es un lugar que es rico en este tipo de ambientes porque tenemos una diversidad de ambientes que son extremos desde el punto de vista del ser humano, pero también extremos desde el punto de vista ambiental, que en el fondo ponen al límite algunas condiciones en las cuales se puede establecer la vida. Me gustaría partir hablando qué es lo que es un ambiente extremo. Los ambientes extremos son ambientes que en el fondo desafían los límites que desde el punto de vista del ser humano son comunes para la vida. Entonces es una mirada bastante antropocéntrica en el fondo. Ambientes que pueden estar caracterizados por temperaturas elevadas o muy bajas, por pHs extremos. En el fondo son desde la lógica más convencional que uno considera que hay límites en los cuales se desarrolla comúnmente la vida y los ambientes extremos son aquellos en los cuales podemos definirlos como por fuera de esos límites. ¿Y ejemplos de eso? Ambientes muy fríos, todos los ambientes polares, los ambientes alpinos o andinos en el caso de Chile, ambientes con altos grados de salinidad, ambientes con muy pocos nutrientes, ambientes submarinos a muchos metros de profundidad bajo el mar o de mucha altitud, muy secos. ¿Y qué tipo de vida logra adaptarse en esos ambientes? Vida microbiana en general encontramos en absolutamente todos los ambientes. Y esos son precisamente los organismos que predominan en este tipo de ambientes que son más desafiantes para la vida más convencional, para mamíferos o plantas o animales. Pero microorganismos los podemos encontrar en absolutamente cualquier tipo de ambiente. Por ejemplo, y de las otras partes del árbol de la vida, por ejemplo, animales, plantas, ¿es posible encontrar en esos ambientes? En general sí, pero son menos abundantes o si no han adaptado algunos mecanismos muy particulares que les permiten resistir esas condiciones más extremas. ¿Y por qué es tan interesante para la ciencia estudiar estos ambientes extremos? Los ambientes extremos en general ofrecen oportunidades de investigación que son variados, que son múltiples, muy interesantes, porque como te digo, al desafiar los límites de la vida como la conocemos, nos enseñan mucho de cuáles son las maneras en las cuales la vida se ha ido abriendo paso. El planeta cuando se desarrolló no era un ambiente con las características que vemos hoy día, sino que se asemeja más a lo que hoy día podríamos reconocer como un ambiente extremo. Temperaturas muy altas, radiaciones extremas,
muy poco oxígeno. Entonces, por un lado nos enseñan de cuál fue la historia que ocurrió para llegar a establecerse la vida con las características que a lo mejor hoy día la conocemos, pero que representan una parte muy pequeña del espectro de vida que ha ocurrido en el planeta. Nicole, ¿me podrías dar unos ejemplos de algunas cosas que hayamos aprendido estudiando estos ambientes extremos? Algunas de las cosas que hemos aprendido a propósito del estudio de los ambientes extremos tiene que ver con todo un espectro de mecanismos que, por ejemplo, le ayudan a los organismos a resistir frío extremo. De qué manera, en el fondo, podemos permitir que las membranas biológicas no se congelen, por ejemplo, cuando están sometidas a temperaturas muy bajas. O cuáles son las maneras en las cuales los organismos pueden resistir frente a radiaciones extremas. Yo creo que es importante hacer investigaciones en ambientes extremos en términos globales dentro del planeta, porque primero, desde un punto de vista fundamental, de ciencia fundamental, los organismos extremófilos, aquellos que son los más calientes que hemos visto, son los que nosotros consideramos desde la ciencia lo más cercano al ancestro común de la vida, al origen de la vida, y de eso no tenemos mucho conocimiento. Entonces es importante analizarlos desde esa mirada fundamental y además, en términos de ciencia aplicada, poder utilizar parte de los biocompuestos que los conforman para transformar la industria actual, que es altamente contaminante, en una industria mucho más sustentable y mucho más amigable para el planeta. Por ejemplo, la transformación de procesos de catálisis química, es decir, las transformaciones industriales que se llevan a cabo en los procesos industriales, poder ver si pueden ser transformadas en procesos biocatalíticos. Esto se traduce en ¿qué? En una disminución del gasto energético que se utiliza en los procesos sin generar compuestos tóxicos ni productos secundarios, y además se traduce en un proceso, en la formación de un proceso sustentable para el planeta. Aquí el desarrollo de la biotecnología es incipiente y yo quiero hacer un llamado a la gente joven, a los estudiantes de ciencias biológicas, que entren en el mundo de los extremófilos, porque los extremófilos somos uno de los países que tiene la mayor diversidad de ambientes extremos, uno de los países que tiene mayor diversidad de ambientes extremos en el planeta, y por lo tanto investigar en esta área nos da un plus o una ventaja competitiva con respecto a aquellos países que pueden tener más dinero y más tecnología, pero no tienen la materia prima en la cual pueden invertir y hacer estas investigaciones. Y a propósito de eso mismo, ¿cómo este conocimiento que estamos aprendiendo de ahí nos va a permitir de alguna forma ayudarnos en términos de combatir la emergencia climática? Lo que nosotros podemos aprender a partir del estudio de los ambientes extremos tiene un corolario muy importante, que es de qué manera los organismos se adaptan a las condiciones. Y cuando eso lo extrapolamos a una situación cambiante como es la que estamos viviendo actualmente, nos ayuda a tener muchas más herramientas para predecir cuáles van a ser los efectos sobre los organismos de algunos eventos que estamos observando producto del cambio climático. Nicole, en el segundo bloque me gustaría que nos contara un poco más tu experiencia personal como investigadora de ambientes extremos. ¿Qué lugares te ha tocado visitar? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo creo que he sido súper afortunada porque me ha tocado visitar ambientes extremos por una parte y a su vez bastante contrastantes. Yo he visitado varias veces la Antártica y he estado en aguas costeras de Groenlandia, que es como una porción cercana al Ártico. En ambientes marinos, porque a lo mejor todo el mundo conoce más de cerca un ambiente extremo como podría ser el desierto de Atacama. Pero en la parte marina, esa experiencia ha sido muy gratificante porque uno es capaz de identificar muchos elementos de los ambientes extremos desde una perspectiva muy personal. Yo soy una persona muy friolenta, entonces estar en un ambiente frío para mí es desafiante. Claro.
Nicole, cuéntanos un poco más cómo son las campañas en la Antártida, para que nuestro público tenga una visión sobre eso. Mira, las campañas, al menos en las que yo he participado, son de la siguiente forma. El Instituto Antártico tiene bases científicas que pueden ser operadas por personal logístico que da soporte a la ciencia, o en algunos casos pueden ser operadas por o la Armada, o la Fuerza Aérea, o el Ejército. Entonces, básicamente lo que uno tiene es una casa donde uno come y toma desayuno y almuerza y qué sé yo, y dependiendo de cuáles sean tus objetivos científicos, es el tipo de muestreos que vas a hacer. En el caso de nosotros tomamos muestras de agua, por lo tanto nosotros salimos prácticamente todos los días, si están las condiciones climáticas adecuadas, que no es tan seguido tampoco, pero salimos todos los días y salimos en un bote Zodiac a una bahía. Y ahí una parte del equipo lo que hace es tomar muestras de esponjas, tienen que bucear, y otra parte del equipo se queda en el Zodiac y toma muestras de agua. Y eso hace mucho frío, es helado, digamos. La verdad es que pasa frío porque, aparte de la temperatura que es muy baja, está el viento en el Zodiac que hace que se sienta mucho más helado también. Desde que comencé la carrera, siempre mi idea fue tratar de llegar de alguna u otra forma a la Antártica, pero nunca lo asocié a bucear. Creí que eso estaba muy lejano, pero con el pasar de los años me di cuenta que podía ser mi carta de entrada para la Antártica. Bueno, es toda una locura estar buceando en la Antártica. Ha sido un sueño poder participar de estas expediciones y es un buceo completamente diferente a lo que se puede hacer acá en el continente. Allá el agua alcanza los -2 grados, es bastante fría y varía entre -2 y 1 grado, 1,5 grados. Entonces hay que abrigarse bien, hay que ocupar trajes especiales que se llaman trajes secos, que es un traje completo con botas incluidas que uno se coloca. Está sellado en los puños y sellado en el cuello, y debajo de ese traje tú te colocas ropa térmica para soportar el frío. Allá los buceos duran aproximadamente 30 a 35 minutos y idealmente no se debe pasar de eso debido a que el frío puede causar hipotermia. Tuve una experiencia en el 2016 buceando en la isla Dümmer, que es un poquito más al sur que donde está la base Pratt, que el buceo se extendió más de la cuenta. Fueron casi 50 minutos de buceo porque estábamos buscando un instrumento que medía temperatura y no lo encontrábamos y necesitábamos encontrarlo porque tenía información valiosa y no lo encontramos. Entonces extendimos un poco el buceo y ya a los 30 minutos no sentía las manos. Era tanto el frío que tenía que el regulador que uno se coloca en la boca para poder respirar no lo podía sostener con la boca, con los labios, porque tenía tanto frío y se me estaba congelando la cara que se me caía. Entonces tenía que andar buceando esos últimos minutos así, para que no se cayera. He estado muestreando principalmente esponjas antárticas. Entonces mi función dentro del equipo de buzos era guiar a los chicos y buscar estas esponjas y decirles cuáles eran las que nos servían y sacar las muestras, colectarlas, sacarlas con un cuchillo y meterlas dentro de una bolsa Ziploc para la posterior preservación con algunas sustancias químicas. ¿Y por qué estudian las esponjas? Cuéntanos un poco más qué son las esponjas y además un poco de qué se trata tu investigación y lo que han aprendido. Mira, la investigación en esponjas en Antártica es particularmente relevante porque el fondo marino en Antártica está dominado por esponjas. Estos son los organismos, uno de los organismos más abundantes, pero además son lo que llamamos ingenieros ecosistémicos. Es decir, son los organismos que sustentan el resto de la vida en el fondo marino. Y como te digo, la Antártica está dominada. Hay lugares que pueden llegar a tener una cobertura de un 70-80% de estas esponjas. Y lo que estamos haciendo es preguntarnos qué tipo de microorganismos son los que viven con las esponjas y qué beneficios le podrían otorgar a las esponjas que nos ayuden a explicar en parte por qué son tan abundantes y tan exitosas en este ambiente. ¿Y qué han aprendido? Hemos aprendido que los microorganismos de esponjas antárticos son
muy abundantes, son muy diversos además, son de muchos tipos muy distintos, que son diferentes a los del agua de mar que rodea a la esponja, lo que implica que la esponja tiene que seleccionar qué microorganismos son aquellos con los cuales quiere quedarse viviendo, de cuáles son los que utiliza para filtración o que simplemente son residentes de paso. Y yo creo que lo más importante que hemos aprendido es que los microorganismos de las esponjas antárticas son distintos a los microorganismos de las esponjas de cualquier otro lugar del mundo, de ambientes tropicales, templados o incluso otros ambientes fríos. Nicole, me gustaría comenzar este último bloque hablando un poco sobre la situación chilena. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en Chile para realizar investigaciones en ambientes extremos? Chile es un país que tiene múltiples ventajas para la investigación en ambientes extremos. Por una parte porque tiene distintos tipos de ambientes de estas características y en segundo lugar porque tenemos un acceso que es relativamente sencillo. Particularmente en Antártica somos la puerta de entrada al continente. El único aeropuerto formal que existe en la Antártica opera bajo dependencias chilenas. Y eso desde el punto de vista político o logístico nos ofrece una ventaja que es gigantesca. Entonces todas las otras operaciones científicas aéreas en general pasan por la cercanía con científicos chilenos o logística chilena y el apoyo, por supuesto, que brindamos al resto de la ciencia en el mundo. Atacama es único, es el desierto más árido del mundo, es uno de los desiertos más antiguos y alberga comunidades microbianas y de plantas que solamente se encuentran dentro de esta área. No tiene comparación en ninguna parte del planeta. Por ejemplo, cuando uno piensa en visitar Marte, el desafío de estar en Marte es que eventualmente las condiciones atmosféricas de Marte no permiten la persistencia de vida. Entonces tratamos de buscar en la Tierra ambientes similares a los que uno se enfrentaría si va a Marte. Y lo más cercano a eso es el desierto de Atacama, un lugar donde no llueve, donde la radiación ultravioleta es muy fuerte. Y podemos ver que hay microorganismos persistiendo en esas condiciones, encontrando la forma de hacerlo y a través de adaptaciones de los mismos organismos o utilizando sistemas del desierto que le permiten persistir. Uno asume que un sistema es dinámico y está vivo cuando lo ve muy verde. Uno asume que Chiloé o el Amazonas son sistemas que están vivos, muy dinámicos, pero cuando uno se enfrenta al desierto de Atacama, uno asume que es un ambiente básicamente muerto, que no tiene nada, y lo único que tenemos que hacer es cambiar la lupa, cambiar la escala de percepción, y te das cuenta que el desierto es un ambiente dinámico, es un ambiente vivo, y que por lo tanto está jugando roles tan importantes como el Amazonas o los bosques australes en procesos involucrados con el cambio climático o el cambio global. ¿Y tú crees que Chile está tomando ventaja, digamos, de tener este ambiente? Hablamos mucho de Chile Laboratorio Natural. Yo creo que sí. Yo creo que hemos avanzado mucho en el último tiempo y que efectivamente la parte que yo conozco más, que es la investigación antártica, ha tenido un desarrollo increíble en Chile en el último tiempo. Sin embargo, creo que todavía nos falta mucho por avanzar y que en realidad, dadas las condiciones beneficiosas que tenemos desde el punto de vista geográfico, tenemos todavía mucho que aprovechar de las condiciones que tenemos. ¿Y qué necesitamos para acelerar esta transición y sacarle más ventaja a esta particular situación que tenemos como país? Yo creo que lo que tenemos que hacer para obtener más ventaja y más beneficios de la posición privilegiada en la que estamos tiene mucho aparte que ver con que nos falta financiamiento. La ciencia en términos generales en Chile, yo soy de las personas que creen que no tiene que ver nuestra situación con que estemos haciendo un uso poco equilibrado de los recursos o poco eficiente. Yo creo que nos falta financiamiento. Yo creo que necesitamos más acceso y que se distribuya y se pueda otorgar un financiamiento más importante de parte de Chile a la investigación científica. ¿Y tú crees que hay conciencia de parte del Ministerio para esto? Yo creo que está la impresión, está
la sensación de que es necesario tener más presupuesto. Sin embargo, tengo la sensación que políticamente no hemos sido lo suficientemente claros en asegurar que lo que necesitamos es lícitamente más financiamiento. Y en tu experiencia en otros países que también trabajan en investigación en ambientes extremos, ¿esta investigación se ha traducido, digamos, en aplicaciones biotecnológicas que sean, por ejemplo, que puedan eventualmente impactar su economía? Porque eso sería al final un impulso importante para poder inyectar más recursos. Sí, eso es cierto. Y eso ha ocurrido en muchos de los países que tienen investigación en ambientes extremos de manera sistemática y con más financiamiento, que se ha podido entregar algún tipo de beneficio, algún tipo de retorno a la sociedad. En este minuto los países que son líderes en investigación en ambientes extremos son a su vez los países que son líderes en investigación en otras áreas también. Entonces también se ha concebido que una forma de desarrollo para las naciones tiene que ver precisamente con acceder a mayor conocimiento, a mayor oportunidades científicas, y que eso a la larga efectivamente tiene repercusiones económicas. El estudio de los ambientes extremos nos ofrece una mirada al pasado y al futuro, y que desde ese punto de vista es fundamental que nosotros como seres humanos hagamos desarrollo en esas áreas. Creo que a la luz del cambio que está ocurriendo en este minuto en el planeta y que va a seguir ocurriendo en el tiempo, tenemos que también hacernos un poco más cargo de entender cuáles son las maneras en las cuales todos los seres vivos, no solo nosotros como seres humanos, sino que todos aquellos que nos entregan beneficios, están siendo capaces de adaptarse a estos sistemas y van a poder enfrentarse a situaciones en las cuales hoy día a lo mejor no las concebimos, pero que sin embargo pueden ocurrir en 100, 200 o 300 años más.